Cuando murió papá, mi madrastra pensó que finalmente había ganado. 5 años sin contacto, y de repente yo no era lo suficientemente familia para asistir a la lectura del testamento. Pero papá siempre estaba 3 pasos adelante. La expresión en el rostro de Diana cuando puse esos títulos de propiedad sobre la mesa fue invaluable. «Esta reunión es solo para herederos», dijo el abogado. Sonreí, desplegando los documentos. ¿Se refiere a los que ya me pertenecen? Antes de sumergirme en esta loca historia de herencia, déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo. Si disfrutan del drama familiar y de una dulce venganza, denle like y suscríbanse para más historias reales increíbles. Ahora, vamos a contar cómo le di la vuelta a mi codiciosa familia política. La llamada llegó un martes lluvioso por la mañana en Singapur. Estaba en medio de cerrar un gran trato de desarrollo cuando mi teléfono se iluminó con un número que no veía desde hacía años. La voz quebrada de mi amiga de la infancia, Grace, dio la noticia que cambiaría todo. Maxwell, tu padre, falleció anoche. 5 años. Eso era lo que había pasado desde la última vez que puse un pie en Maplewood, el pequeño pueblo donde crecí. 5 años desde la explosiva discusión con mi padre que me hizo hacer las maletas y tomar un avión a Asia, decidido a hacerme un nombre en el desarrollo inmobiliario internacional. Ahora regresaba a casa no como el hijo pródigo, sino como un extraño de luto. Cuando el taxi llegó a la extensa casa victoriana donde pasé mi infancia, una oleada de recuerdos me invadió. El aro de baloncesto donde papá me enseñó a tirar. El columpio del porche donde hablábamos de planes de negocios hasta bien entrada la noche de verano. El jardín donde enterramos a mamá cuando tenía 10 años. Todo se veía más pequeño de alguna manera, como si mis recuerdos hubieran inflado las proporciones. El Mercedes plateado de Diana estaba estacionado en la entrada, junto a otros 2 vehículos de lujo que no reconocí. Mi padre siempre había preferido su viejo Cadillac. Práctico, confiable, sin pretensiones, justo como él. Pagué al conductor y me quedé parado al pie de las escaleras, sintiendo que la maleta pesaba más que en el aeropuerto. Antes de poder alcanzar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermanastra Britney estaba allí, con una máscara cuidadosamente compuesta de cortesía sombría que no llegaba a sus ojos. «Maxwell», dijo con voz seca, «no estábamos seguros de que vendrías». «Él era mi padre», respondí simplemente. Ella se apartó para dejarme pasar y entré a una casa que ya no se sentía como hogar. El vestíbulo había sido redecorado, al estilo ultramoderno preferido de Diana, todo cromado, vidrio y muebles incómodos. No quedaba rastro de la preferencia de papá por las maderas cálidas y el cuero gastado. «Mamá está en la sala con Tyler y algunos invitados», me informó Britney, guiándome sin ofrecerse a llevar mi maleta. Diana estaba sentada en un sofá de cuero blanco, presidiendo un grupo de lugareños que reconocía vagamente. Al verme, su rostro perfectamente maquillado mostró sorpresa antes de reacomodarse rápidamente en la expresión de una viuda afligida. «Maxwell», dijo mientras se levantaba para darme un beso en la mejilla. «Qué sorpresa. Intentamos contactarte. Claro, pero tu número había cambiado». No había cambiado. «Lamento tu pérdida», dije formalmente, sabiendo el baile que íbamos a bailar. «¿Cuándo es el funeral?» «Mañana a las 2», intervino mi hermanastro Tyler, sin molestarse en levantarse de su posición desplomada en un sillón. «Nosotros nos encargamos de todo», sin consultarme. El mensaje era claro. No me necesitaban ni querían aquí. «Tu antigua habitación ahora se usa como almacenamiento», añadió Diana. «Pero podemos preparar la habitación de invitados». «Para ti», asentí, deseando escapar del peso de las escaleras hostiles. «Creo que me acomodaré entonces». Al darme la vuelta para irme, Diana me llamó con voz dulce pero venenosa. «Harold Stevenson está a cargo de los asuntos de la herencia. Vendrá mañana por la mañana para discutir algunos papeles. Solo para la familia, ya sabes». Lo entendí perfectamente. Me estaban excluyendo explícitamente de la lectura del testamento. Más tarde,
Grace me encontró mientras estaba sentado en el porche trasero mirando el viejo roble donde papá y yo construimos una casa en el árbol cuando tenía 8 años. Han sido terribles, Max, dijo sentándose a mi lado. Desde que Richard se enfermó, actúan como si ya fueran dueños del pueblo. Diana se ha estado reuniendo con desarrolladores, hablando de vender propiedades. Grace había crecido al lado y se había quedado en Maplewood para manejar la ferretería de su familia. Según ella, la salud de mi padre se deterioró rápidamente el último año, información que Diana nunca se molestó en compartir conmigo. Tu papá preguntaba por ti, dijo Grace en voz baja, todo el tiempo. Mantenía tus revistas internacionales en su oficina. El nudo en mi pecho se apretó. Su oficina seguía intacta. ¿Estaba Grace equivocada? Diana la limpió la semana pasada. Todo había sido empacado y trasladado a un almacén. Cambió las cerraduras de la puerta. Agradecí a Grace por venir y regresé al interior, con la mente acelerada. La habitación, de invitados, era exactamente lo que esperaba, impersonal y fría, sin ninguna de mis pertenencias ni historia. Mientras desempacaba, escuché voces en el pasillo. Una vez que Harold confirme el testamento mañana, podemos avanzar con la venta. De una propiedad en Riverside, decía Diana. Lawrence ya hizo una oferta. ¿Y qué pasa con Maxwell?, preguntó Tyler. ¿Crees que causará problemas? La risa de Diana fue cortante. ¿Qué puede hacer? Richard nos dejó todo a nosotros. Maxwell tomó su decisión cuando abandonó a su padre. Me senté, al borde de la cama, con las manos temblando de rabia y dolor. Papá y yo teníamos nuestras diferencias, pero abandonarlo. Llamé durante meses después de irme, solo para que Diana me dijera que él estaba muy ocupado o que no quería hablar conmigo. Finalmente, dejé de intentarlo. Esa noche, sin poder dormir, deambulé por la casa. En una biblioteca, encontré algunos de mis viejos libros aún en las estanterías. Saqué mi favorito, El Conde de Montecristo. Papá me lo había regalado, en mi 16º cumpleaños, con una dedicatoria. Para Maxwell, recuerda que la paciencia y la planificación siempre ganan al final. Al pasar las páginas amarillentas, un sobre se deslizó y cayó al suelo. Dentro había una carta con la letra distintiva de mi padre, fechada hace solo 3 meses. Maxwell, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté. Diana no sabe de esta carta ni de los arreglos que he hecho. Hay una caja de seguridad en First National, número 247. La llave está pegada detrás del cuadro de Montecristo en mi oficina. Pase lo que pase, sabe que siempre tuve un plan. Papá. Con el corazón acelerado, me dirigí a la oficina de papá. La puerta estaba cerrada con llave, como Grace había dicho, pero recordé la tabla suelta en el pasillo donde papá siempre guardaba una llave de repuesto. Algunas cosas nunca cambian. Adentro, la habitación estaba vacía, sin papeles, sin libros, sin objetos personales, pero el cuadro seguía colgado en la pared. Lo retiré con cuidado y encontré la pequeña llave exactamente donde papá dijo que estaría. Decidí que mañana visitaría el banco y la oficina de Harold Stevenson. Era hora de descubrir exactamente qué había estado planeando mi padre. Crecer como hijo de Richard Harrison significaba aprender sobre bienes raíces antes de poder andar en bicicleta. Algunos padres enseñaban a sus hijos a lanzar pelotas de béisbol. El mío me enseñó a calcular valores de propiedad y detectar una mala cimentación desde 100 metros de distancia. Después de que mamá murió de cáncer cuando tenía 10 años, fuimos papá y yo contra el mundo durante 3 años. Éramos un equipo. Él me estaba preparando para algún día tomar las riendas de Harrison Properties, y yo absorbía cada lección. Entonces Diana Winters llegó a nuestras vidas. Era hermosa, encantadora, y parecía preocuparse sinceramente por papá. Tenía 13 años cuando se casaron, suficientemente grande para ser cauteloso, pero joven para tener esperanza en una nueva familia. Diana tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Britney, que tenía mi edad, y Tyler, 2 años menor. Por un tiempo,
las cosas estuvieron bien. No perfectas, pero bien. Diana hacía feliz a papá, y eso era lo que me importaba. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mi lugar en la mesa de la cena se fue alejando de papá. Los recorridos de fin de semana por propiedades que hacía con él se reprogramaban para acomodar los partidos de fútbol de Tyler o los recitales de danza de Britney. Diana comenzó a redecorar la casa, borrando el recuerdo de mi madre cuarto por cuarto. «Tienes que darles una oportunidad, Maxwell», decía papá cada vez que me quejaba. «Ahora son familia». Para cuando tenía 16 años, había quedado prácticamente relegado en mi propia casa. Diana se posicionó como la confidente de negocios de papá, acompañándolo a reuniones y eventos de networking a los que yo solía asistir. Tyler, de repente, desarrolló interés en bienes raíces, y papá estaba encantado. A pesar de todo, papá y yo manteníamos nuestra conexión a través del negocio. Harrison Properties era la obra de toda la vida de papá. Una empresa que poseía y gestionaba cerca del 30% de los bienes raíces comerciales en Maplewood y sus alrededores. Lo que había comenzado como la compra de un solo edificio de apartamentos, cuando mis padres se casaron, había crecido hasta convertirse en un imperio millonario. La propiedad es permanencia, decía papá Maxwell con frecuencia. El dinero va y viene, pero la tierra y los edificios son tangibles. Permanecen. Tomé esas palabras en serio, estudiando negocios y bienes raíces en la universidad, mientras trabajaba en verano en Harrison Properties. Aprendí cada aspecto del negocio, desde el mantenimiento hasta la gestión y el desarrollo. Para cuando me gradué, estaba listo para asumir un papel de liderazgo. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Papá había estado planeando un gran desarrollo, un proyecto de uso mixto frente al río que revitalizaría el centro de Maplewood. Pasamos meses trabajando en los planes juntos. Pero cuando regresé de un viaje investigando desarrollos similares en otras ciudades, descubrí que se habían hecho cambios significativos sin contar conmigo. Diana y yo pensábamos que un enfoque más lujoso rendiría mejores ganancias, me explicó papá cuando lo confronté. Los condominios de lujo se venderán mejor que la vivienda de ingresos mixtos que propusiste. Esa no era la visión, argumenté. Hablamos de crear algo que beneficiara a todo el pueblo, no solo a los ricos. A veces tienes que ser práctico, hijo, dijo. Diana tiene un instinto excelente para estas cosas. La discusión escaló. 5 años de resentimiento salieron a la luz mientras lo acusaba de elegir a su nueva familia sobre mí, de abandonar nuestros valores compartidos por la visión materialista de Diana. Él me acusó de ser inflexible e idealista. Quizás no estás listo para este nivel de responsabilidad, dijo finalmente. Tal vez deberías tomarte un tiempo para madurar antes de unirte a la dirección de la empresa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa noche hice las maletas y tomé un vuelo a Singapur, donde un amigo de la universidad me ofreció un puesto en su empresa en crecimiento. Juré demostrar que podía tener éxito en mis propios términos, y lo logré. Durante los siguientes 5 años, construí una reputación por proyectos innovadores de desarrollo, con enfoque comunitario en el sudeste asiático. Mi trabajo apareció en revistas internacionales de negocios. Gané premios por diseño sostenible. Gané más dinero del que podía gastar. Pero la ruptura con mi padre permaneció sin sanar. Las llamadas mensuales se redujeron a saludos en festividades. Y luego a nada. Me dije a mí mismo que él sabía cómo contactarme si quería hacerlo. Según lo que Grace me contó al regresar, él lo intentó. Pero Diana interceptó sus intentos. La mañana después de llegar a Maplewood, fui al banco First National tan pronto como abrió. La caja de seguridad contenía exactamente lo que esperaba. Una carpeta con documentos legales, títulos de propiedad y una memoria USB. Encontré una cafetería tranquila y conecté la memoria a mi portátil. Contenía un archivo de video fechado hace 6 meses. Papá apareció en pantalla, luciendo delgado y pálido, muy diferente al hombre robusto que recordaba. Maxwell, comenzó. Si estás viendo esto, entonces encontraste mi carta y ya me he ido. Primero, debo disculparme.
Dejé que Diana se interpusiera entre nosotros, y ese es mi mayor arrepentimiento. Pero quiero que sepas que nunca dejé de planear tu futuro. Explicó que durante los últimos 3 años había estado transfiriendo, en secreto, la propiedad de activos clave de Harrison Properties directamente a mí. Los terrenos del desarrollo Riverside, el bloque comercial del centro, los complejos de apartamentos en Maple Street, todos habían sido legalmente transferidos, a través de una serie de fideicomisos y traspasos diseñados para minimizar impuestos. Diana no sabe, continuó. Después de tu discusión, me di cuenta de que ella tenía más influencia sobre mí de lo saludable. Vi cómo estaba posicionando a Tyler para tomar el control a pesar de su falta de experiencia o interés. Genuino. No podía dejar que todo lo que construí, todo lo que quería para ti, se desperdiciara. A mi padre le habían diagnosticado cáncer de páncreas 2 años antes. Con el tiempo limitado, había puesto sus asuntos en orden, trabajando con su viejo amigo y socio de negocios, Franklin Ross, para asegurar que su legado estuviera protegido. La lectura del testamento será difícil, advirtió papá en el video. Diana espera controlar todo. El testamento oficial le deja la casa y algunas cuentas, suficiente para mantener su estilo de vida, pero la mayor parte de los activos empresariales ya son tuyos. Franklin tiene todos los detalles. El video terminó con mi padre mirando directamente a la cámara. Estoy orgulloso de lo que has logrado, hijo. Ahora vuelve a casa y termina lo que comenzamos juntos. Me quedé en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras la pantalla se oscurecía. Todo este tiempo, papá me había estado protegiendo nuestra visión compartida, y yo no estuve ahí para él cuando más me necesitaba. Después de recomponerme, llamé a Franklin Ross y arreglé una cita en su oficina. El hombre, mayor y rudo, había sido amigo de mi padre desde la universidad y siempre me había tratado con amabilidad. Cuando llegué, me recibió con un abrazo sencillo. Ya era hora de que aparecieras, dijo. Tu papá estaba preocupado de que no regresaras ni después de haberse ido. Franklin confirmó todo lo dicho en el video. Papá había transferido legalmente la propiedad de los activos más valiosos de Harrison a mi nombre mediante diversos métodos, algunos como regalos, otros a través de ventas a precios simbólicos, todo perfectamente legal y vinculante. Diana va a estar furiosa, advirtió Franklin. Ha estado haciendo planes basados en controlar esos activos. Ya está en conversaciones con Lawrence Blackwood para vender la propiedad de Riverside. Lawrence Blackwood era el rival de 1900 en negocios de papá desde hace mucho tiempo, un desarrollador conocido por propiedades baratas y sobrevaloradas. La sola idea de que él pusiera las manos en el portafolio cuidadosamente armado de mi padre me hizo hervir la sangre. ¿Y la lectura del testamento?, pregunté. La expresión de Franklin se oscureció. Harold Stevenson ha sido el títere de Diana por años. Tu padre lo mantuvo como abogado de la familia para evitar sospechas, pero no confiaba en él para el plan real. Harold programó la lectura para esta tarde, y Diana ha dejado claro que no estás bienvenido. Toqué los títulos de propiedad en mi maletín. Oh, creo que iré de todos modos. La sonrisa de Franklin fue lobuna. A Richard le habría encantado esto. Siempre decía que tenía su don para el momento dramático. Al salir de su oficina, sentí la presencia de mi padre más fuerte que desde que regresé a Maplewood. Me había confiado su legado, y no lo defraudaría. Diana y sus hijos estaban a punto de aprender que habían subestimado a ambos hombres Harrison. Margaret Wilson había sido asistente ejecutiva de mi padre por 20 años. Sabía todo sobre Harrison Properties y todos en Maplewood. Cuando entré a la sede de la empresa esa mañana, su rostro se iluminó con placer genuino. Maxwell Harrison, dijo levantándose de su escritorio para abrazarme. Esperaba que vinieras. Las oficinas habían cambiado. Más elegantes, más frías, con la influencia de Diana evidente en la decoración. Pero el dominio de Margaret seguía siendo un refugio reconfortante, con archivadores ordenados y fotos familiares, incluyendo, noté compunzada, varias de mí que papá debió haberle proporcionado con el tiempo.
Tu padre quería que te diera esto, dijo Margaret en voz baja, entregándome una segunda memoria USB. Me hizo prometer que te la entregaría en persona, no enviarla por correo ni dejarla en ningún lugar donde pudiera ser encontrada. Le agradecí y pregunté por el estado actual de la empresa. La expresión de Margaret se volvió preocupada. Las cosas han cambiado desde que Diana tomó el control. Medidas de recorte, reducción de personal. Trajo consultores que no saben nada de cómo manejaba las cosas tu padre. Y Tyler, bajó la voz. Tyler ha recibido un título de vicepresidente, pero rara vez aparece, y cuando lo hace, toma decisiones que deshacen años de trabajo cuidadoso. Pregunté sobre proyectos y propiedades específicos, cuidando no revelar lo que ya sabía por los documentos y mi reunión con Franklin. Las respuestas de Margaret confirmaron mis sospechas. Diana había estado preparando sistemáticamente la destrucción del imperio cuidadosamente construido por mi padre para obtener ganancias rápidas. El desarrollo Riverside ha sido completamente rediseñado, dijo Margaret. La visión de tu padre de un espacio comunitario con vivienda asequible ha sido reemplazada por condominios de lujo y tiendas exclusivas. La empresa de Lawrence, Blackwood, tomará el control de la construcción el próximo mes. Antes de irme, pedí ver la oficina de mi padre. Margaret dudó. Diana la limpió la semana pasada. Dijo que necesitaba el espacio para el nuevo equipo de marketing. Aún así, quería verla. La habitación que alguna vez estuvo llena de la presencia de mi padre, sus libros, sus mapas, su colección de fotografías históricas locales, ahora era una cáscara vacía. De pie allí, sentí un renovado sentido de propósito. Esto no solo se trataba de reclamar mi herencia, se trataba de honrar la visión de mi padre para Maplewood. Encontré un rincón tranquilo en un parque cercano para ver el contenido de la segunda memoria USB. Esta contenía más videos. Mi padre recorriendo varias propiedades explicando su importancia y sus esperanzas para su futuro. Había grabado estos mensajes privados durante el último año de su vida, creando un plan detallado de su visión. El proyecto Riverside es el más importante, dijo en una grabación, parado en la propiedad vacante frente al agua que fue motivo de nuestra última discusión. Esto podría transformar Maplewood, crear viviendas y oportunidades para todos, no solo para los ricos. Diana no entiende que un pueblo necesita diversidad económica para prosperar. Te he transferido esta propiedad porque sé que la cuidarás bien. En otro video, aparecía en su oficina, luciendo cansado pero decidido. He estado observando tu trabajo en Asia. Maxwell, el desarrollo de viviendas sostenibles en Malasia, el proyecto de uso mixto en Vietnam. Has tomado lo que te enseñé y lo has mejorado. Tenías razón sobre la dirección que debíamos tomar. Me dejé llevar demasiado fácilmente por el enfoque de Diana en el lujo y el estatus. Cuando terminé de ver todos los videos, comprendí no solo lo que mi padre me había transferido, sino también el por qué. Había protegido sus proyectos más significativos de la influencia de Diana, asegurando que se desarrollaran según su visión original, la visión que compartíamos. Mi siguiente parada fue reunirme con James Patterson, el contador que había manejado las finanzas personales de mi padre durante décadas. James me recibió cálidamente pero con cautela en su pequeña oficina del centro. Te estaba esperando, dijo cerrando firmemente la puerta tras de mí. Tu padre dejó instrucciones para que te asistiera una vez que regresaras. James explicó los complejos arreglos financieros que mi padre había creado. No solo había transferido la propiedad de inmuebles, sino que también había establecido una entidad empresarial separada, Harrison Legacy Holdings, con yo como único propietario. La estructura es bastante elegante, explicó James, mostrándome diagramas de flujo y balances. En papel, Diana cree que heredará el control de Harrison Properties, pero la empresa es ahora esencialmente una cáscara vacía. Los activos valiosos han sido transferidos a Harrison Legacy Holdings en los últimos 3 años mediante una serie de transacciones perfectamente legales. ¿Papá no dejó nada para Diana?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. James negó con la cabeza. Fue justo. La casa familiar es para ella. Hay cuentas de inversión con saldos considerables.
Recibirá ingresos continuos de algunas propiedades comerciales. No quedará en la indigencia de ninguna manera, solo que no tendrá el control del imperio que pensaba obtener. Pasé el resto de la mañana revisando documentos y haciendo llamadas, para verificar mi posición legal. Al mediodía, estaba seguro de mi situación. Los títulos de propiedad eran válidos. Las transferencias de negocios estaban debidamente registradas. Mi padre se había asegurado meticulosamente de que sus deseos se cumplieran, sin importar lo que dijera su testamento oficial. Mientras me preparaba para la lectura del testamento programada para las 2 de la tarde, me sentía nervioso, pero resuelto. Diana y sus hijos habían pasado años apartándome de la vida de mi padre, pensando que así aseguraban su futuro. No tenían idea de lo que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, gris carbón, con una corbata azul, sutil que me había regalado mi padre años atrás. En mi maletín, organicé los documentos clave que podría necesitar: títulos de propiedad, registros empresariales, comprobantes de transferencias, evidencias de las verdaderas intenciones de mi padre. Antes de dirigirme a la oficina de Harold Stevenson, hice una última llamada a Grace. Ella había sido mi confidente más cercana desde mi regreso, y valoraba su perspectiva sobre cómo manejar la confrontación que se acercaba. Diana le ha estado diciendo a todos: «Abandonaste a tu padre y no mereces nada», me advirtió Grace. Ha estado interpretando a la esposa devota a la perfección. Prepárate para el teatro. No busco humillarla, respondí. Solo quiero honrar los deseos de papá. El silencio de Grace lo dijo todo. Está bien, corregí. Quizás quiera humillarla un poco. Grace se rió. Se lo merece. Tu papá no estuvo feliz estos últimos años, Max. Te extrañaba. Pase lo que pase hoy. Recuerda que quería que volvieras a casa y tomes tu lugar legítimo. Con esas palabras dándome valor, me dirigí a la oficina de Harold Stevenson, listo para enfrentar a la familia que había intentado borrarme del legado de mi padre. La oficina de Harold Stevenson ocupaba todo el último piso de uno de los pocos edificios altos de Maplewood, una modesta construcción de 4 pisos en el centro del pueblo. Mi padre había sido dueño del edificio, aunque me preguntaba si Harold sabía que la propiedad se había transferido a mí hace 6 meses. Llegué 5 minutos antes de la hora programada, tomando un momento en el vestíbulo para centrarme. Esta confrontación llevaba años gestándose, aunque ni Diana ni sus hijos lo sabían todavía. La recepcionista pareció sorprendida cuando di mi nombre. «Oh, señor Harrison, permítame consultar con el señor Stevenson». Desapareció por el pasillo y regresó momentos después con un Harold visiblemente nervioso. Harold Stevenson había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Redactó mi primer testamento cuando cumplí 18 y manejó los papeles cuando compré mi primera propiedad de inversión a los 21. Pero ahora me miraba como a un extraño, peor aún, como a un intruso. «Maxwell», dijo sin extender la mano. «Esto es inesperado. La reunión de hoy es solo una pequeña reunión familiar para discutir asuntos preliminares». «Soy familia», respondí simplemente. El único pariente consanguíneo de mi padre. De hecho, la incomodidad de Harold era palpable. Diana consideró que, dado tu distanciamiento, sería mejor organizar una reunión aparte para tratar cualquier inquietud que puedas tener. «Asistiré a la reunión de hoy», dije con firmeza. «¿Vamos?» Sin esperar respuesta, avancé hacia la sala de conferencias donde podía escuchar voces. Harold me siguió apresuradamente, casi tropezando en su prisa. Cuando abrí la puerta, de golpe, la conversación cesó abruptamente. Diana estaba sentada a la cabecera de la mesa donde papá habría estado, vestida de elegante negro que resaltaba su cabello rubio cenizo. Britney y Tyler la flanqueaban como cortesanos. Había algunas otras personas presentes: el banquero de papá, una prima de Diana que nunca me había gustado, y un hombre que reconocí como el abogado de Lawrence Blackwood. Diana fue la primera en recuperarse. «Maxwell, esto es una sorpresa», dijo con un tono que sugería que no era agradable. «He venido a escuchar el testamento de mi padre». Respondí,
tomando asiento directamente enfrente de ella. Harold permanecía indeciso junto a la puerta. Diana, no sabía que Maxwell se uniría a nosotros. El rostro perfectamente maquillado de Diana se endureció. Esta reunión es solo para herederos, dijo fríamente. Maxwell se apartó de esta familia hace años. No dije nada. Simplemente abrí mi maletín y saqué una carpeta con documentos. Creo que deberíamos comenzar, dijo Harold, tomando asiento y acomodando sus papeles. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Richard Harrison. Mientras Harold empezaba a leer el preámbulo legal formal, observé los rostros alrededor de la mesa. Diana mantenía una máscara de dignidad sombría, secándose ocasionalmente los ojos secos con un pañuelo de encaje. Tyler parecía aburrido, revisando su reloj repetidamente. Solo Brittany mostraba alguna emoción genuina, con los ojos enrojecidos e hinchados. A mi esposa Diana, leyó Harold, le dejo nuestra casa familiar en 247 Maple Avenue, su contenido y la suma de $2 millones. Diana asintió como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Noté que no parecía sorprendida ni especialmente agradecida. Esto claramente era el mínimo que había anticipado. A mi hijastra, Brittany, le dejo la suma de $1 millón y mi colección de libros de primera edición. Brittany levantó la vista sorprendida ante esta última parte. La colección de libros de mi padre había sido su orgullo, cuidadosamente reunida durante décadas. También me sorprendió. Esto no coincidía con los planes que papá había compartido conmigo. Pero guardé silencio, esperando. A mi hijastro Tyler, le dejo la suma de $1 millón y mi colección de autos clásicos. Tyler sonrió con suficiencia. Los autos de papá valían una suma considerable. Solo el Mustang de 1965 estaba valorado en más de $100,000. En cuanto a mis intereses comerciales, continuó Harold, Harrison Properties y todos, los activos asociados también los dejo a... Diana enderezó su postura, con un brillo triunfante en los ojos. Mi hijo, Maxwell Harrison. La sala quedó en un silencio ensordecedor. Entonces Diana rió, un sonido agudo y desconfiado. Eso es imposible, dijo. Richard cambió su testamento hace 2 años. Yo estuve presente. Harold parecía profundamente incómodo. Se presentó un codicilo hace 6 meses, admitió. Revirtió los cambios anteriores. El rostro de Diana se enrojeció de ira. Nunca me mencionaste esto. No lo sabía hasta ayer, dijo Harold. Fue presentado directamente ante el tribunal por Richard. Recibí la copia oficial ayer por la tarde. No importa, dijo Diana con desdén. Los activos de Harrison Properties son lo que importa y yo he estado dirigiendo la empresa el último año. La Junta nunca aceptará el liderazgo de Maxwell después de que abandonó sus responsabilidades. Este era el momento que había estado esperando. Coloqué los títulos de propiedad sobre la mesa, deslizándolos hacia el centro para que todos los vieran. Estos son los títulos de las propiedades del desarrollo Riverside, el bloque comercial del centro, los apartamentos de Maple Street y otras 12 propiedades clave. Dije con calma. Notarán que todos están a mi nombre. Lo han estado por un tiempo. Diana arrebató los papeles, con las manos temblorosas mientras los hojeaba. Esto debe ser una falsificación. No lo son, respondí. Papá me transfirió la propiedad, legalmente en los últimos 3 años. Pueden verificarlo en la oficina del registro de la propiedad. ¿Quiere decir que las propiedades que ya poseo? Añadí, sin poder resistir el toque dramático que a papá le hubiera gustado. Tyler se levantó de un salto. No puedes simplemente volver después de 5 años y llevarte todo. No me llevo nada, respondí con calma. Reclamo lo que ya me pertenece. ¿Lo que papá quería que tuviera? El rostro de Diana pasó de enrojecido a pálido. Harold, ¿esto es legal? ¿Puede hacerlo? Preguntó Diana. Harold, que examinaba las copias de los títulos con expresión atónita, asintió a regañadientes. Las transferencias parecen legítimas,
Si Richard firmó la transferencia de estas propiedades mientras estaba vivo, no forman parte de la herencia. ¿Y qué pasa con Harrison Properties?, exigió Diana. El testamento dice que Maxwell recibe la empresa, explicó Harold, cada vez más incómodo. Los activos de la empresa son principalmente las propiedades. Si las propiedades ya están a nombre de Maxwell, entonces la empresa en sí es una cáscara. Concluí por él. Papá también estableció Harrison Legacy Holdings el año pasado, transfiriendo el control operativo de todas estas propiedades a esta nueva entidad. Yo soy el único propietario. La sala estalló en caos. Tyler gritaba que impugnaría el testamento. Diana amenazaba con demandar a todos, incluido Harold. Britney permanecía en silencio, observándome con una expresión inscrutable. Cuando Diana finalmente se quedó sin fuerzas, hablé de nuevo, con voz baja pero firme. Papá te dejó segura financieramente, Diana. La casa, las inversiones, algunas propiedades que generan ingresos. No fue vengativo, pero construyó Harrison Properties desde cero y quería proteger su legado. Sabía que planeabas venderlo por partes. No tienes derecho, Diana, replicó ella histérica. Yo fui su esposa, lo cuidé mientras tú estabas jugando a ser desarrollador en Asia. Quise regresar, dije. Llamé durante meses después de irme. Me dijiste que él no quería hablar conmigo. Un destello de culpa cruzó el rostro de Diana antes de que lo ocultara. Estaba decepcionado de ti. Entonces, ¿por qué me dejó todo lo que le importaba? Desafié. ¿Por qué pasó los últimos años de su vida creando un plan elaborado para asegurarse de que yo continuara su obra? Britney habló por primera vez. ¿Es cierto? ¿Mamá te impedía hablar con papá? Antes de que Diana pudiera interrumpir, asentí. Según sus videos y cartas, sí. Él intentó contactarme varias veces. ¿Videos? La voz de Diana se elevó en pánico. ¿Qué videos? Golpeé mi maletín. Papá fue meticuloso. Documentó todo. Sus decisiones, sus razones, sus esperanzas para el futuro del negocio y de Maplewood. Sabía exactamente lo que planeabas, Diana. El trato con Lawrence Blackwood, los condominios de lujo junto al río, todo eso. Harold aclaró la garganta. Quizás deberíamos suspender por hoy. Hay mucho que procesar y puede que haya cuestiones legales que resolver. Estoy de acuerdo, dije poniéndome de pie y recogiendo mis documentos. Mis abogados estarán en contacto para la transición del control operativo de las propiedades. Mientras tanto, agradecería que no se tomen más decisiones comerciales sin mi aprobación. Cuando me di la vuelta para salir, Diana me llamó con voz cargada de veneno. Esto no ha terminado, Maxwell. Tu padre no estaba en su sano juicio hacia el final. Impugnaremos todo. Me detuve en la puerta. Puedes intentarlo, pero papá no solo me dejó propiedades y una empresa, Diana. Me dejó la verdad. ¿Estás seguro de que quieres que eso se haga público? La amenaza quedó suspendida en el aire mientras salía, con el corazón latiendo con fuerza, pero el paso más ligero que en años. Había cumplido los deseos de mi padre. Ahora venía la parte difícil. Reconstruir lo que Diana había intentado desmantelar y cumplir la visión que mi padre y yo habíamos compartido. La mañana después de la lectura del testamento, Maplewood estaba llena de chismes. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajaban más rápido que Internet. Cuando paré en la panadería de Bernard por un café, ya había recibido una docena de saludos curiosos y varias felicitaciones de viejos conocidos que habían conocido a mi padre por décadas. Tu papá estaría muy orgulloso, dijo el mismo Bernard, mientras me entregaba un rollo de canela de cortesía. Diana tenía a la gente preocupada por lo que pasaría con el pueblo si ella vendía todo a forasteros. Le agradecí y me senté junto a la ventana, observando el ritmo familiar de Main Street. Maplewood había cambiado menos de lo que yo lo había hecho en 5 años. Las mismas tiendas alineaban la calle. El mismo juzgado permanecía al final de la plaza. El mismo sentido de comunidad persistía a pesar de los mejores esfuerzos de Diana por rehacerlo a su imagen. Grace se unió a mí, deslizándose en el asiento frente al mío sin invitación.
Eres el tema de conversación del pueblo, dijo, robándome un pedazo de mi rollo de canela. Diana le está diciendo a quien quiera escuchar que manipulaste a tu padre en sus últimos días y que te verá en la corte. Que lo intente, respondí. Papá documentó todo. Estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estos arreglos. La expresión de Grace se volvió seria. Ten cuidado, Max. Diana tiene muchos amigos influyentes. Y Lawrence Blackwood está furioso por perder el trato de Riverside. Fui salvado de responder por la llegada de Franklin Ross, quien se sentó sin pedir permiso. Buenos días, chicos, dijo, aunque Grace y yo teníamos 30 y tantos años. Según escuché, hubo todo un espectáculo ayer. Le puse al día con los detalles, incluidas las amenazas de litigio de Diana. Franklin restó importancia. El alboroto típico. Su posición legal es débil y ella lo sabe, pero eso no significa que no cause problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Problemas comunitarios, respondió Franklin. Diana ha pasado los últimos 5 años construyendo capital social en este pueblo, consejos de caridad, asociaciones empresariales, todo eso. Ha convencido a mucha gente de que su visión para el desarrollo de Maplewood es la correcta. Venderlo todo a Lawrence Blackwood difícilmente es una visión, repliqué. La gente no sabe esa parte, señaló Grace. Solo ven las imágenes brillantes de restaurantes frente al río y boutiques de lujo. No entienden lo que significaría para los precios de la vivienda o el carácter del pueblo. Pasé el resto del día reuniéndome con empleados clave en Harrison Properties, asegurándoles sobre sus empleos y mis intenciones para la empresa. La mayoría parecía aliviada. El estilo de gestión de Diana aparentemente implicaba muchas amenazas de despidos, pero algunos que se habían alineado con ella mostraban frialdad notable. Margaret organizó los archivos que necesitaba revisar, dándome una imagen completa del estado actual de la empresa. No era agradable. Las reservas de efectivo estaban agotadas. El mantenimiento de las propiedades se había postergado. Varias parcelas valiosas se preparaban para ventas rápidas por debajo del precio de mercado. Ella está desmantelando la empresa por partes, dijo Margaret sin rodeos. Si no hubieras regresado cuando lo hiciste. Las implicaciones eran claras. Unos meses más, y Diana podría haber causado daños irreparables al legado de mi padre. Esa noche regresé a la casa. Ahora la casa de Diana legalmente, aunque yo aún me quedaba en la habitación de invitados hasta encontrar un lugar más permanente. El ambiente era glacial. Diana se había retirado a la suite principal, saliendo solo para lanzarme miradas cuando nos cruzábamos en el pasillo. Tyler mostraba hostilidad abierta, cerrando puertas con fuerza y murmurando amenazas. Pero fue Brittany quien me sorprendió, llamando con timidez a mi puerta después de la cena. ¿Podemos hablar?, preguntó, incómoda pero decidida. La invité a entrar, curioso por lo que quería. Brittany y yo nunca habíamos sido cercanos. Ella había seguido la pauta de su madre para excluirme de las actividades familiares desde el principio, pero tampoco éramos enemigos abiertos. Se sentó incómoda al borde de una silla. Quería disculparme, dijo tras un momento de silencio, por cómo habían ido las cosas con papá, con Richard. Levanté una ceja por su uso de su nombre en vez de papá. Siempre fue más tú, papá, que el nuestro, reconoció. Tyler fingía interés en el negocio, pero todo era una actuación. Solo quería el dinero y el estatus. ¿Y tú?, pregunté. Brittany suspiró. Solo quería una familia. Cuando mamá se casó con Richard, pensé que todos formaríamos una gran familia feliz. Pero ella siempre empujaba para posicionar a Tyler y excluirte a ti. Me incomodaba, pero no sabía cómo detenerlo. Su confesión parecía sincera, pero seguía cauteloso. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque encontré algo, dijo, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo. Después de la lectura del testamento, tuve curiosidad por lo que papá, Richard, realmente pensaba, así que revisé algunas cosas que mamá había guardado. Me entregó el cuaderno. Era el diario de mi padre del último año,
lleno de sus pensamientos sobre el negocio, su enfermedad y su familia, incluidos sus arrepentimientos por nuestro distanciamiento y su creciente preocupación por la influencia de Diana. No estaba feliz, dijo Britney en voz baja. Te extrañaba y empezaba a ver a través de las manipulaciones de mamá. Pasé las páginas, reconociendo la letra de mi padre y sus característicos juicios directos. Había notas detalladas sobre las reuniones de Diana con Lawrence Blackwood, sus esfuerzos por aislar a Richard de viejos amigos, su presión para cambiar el testamento. ¿Tu madre sabe que tienes esto?, pregunté. Britney negó con la cabeza. Se enfurecería, pero pensé que deberías tenerlo. Confirma lo que dijiste sobre que papá quería que volvieras a casa y tomaras el control. Observé su rostro buscando señales de engaño. ¿Por qué? Muéstrame esto. Básicamente me estás dando munición contra tu madre. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque quiero quedarme en Maplewood. Amo este pueblo. No quiero verlo destruido por los planes de mamá o por una guerra familiar. Antes de que pudiera responder, estallaron gritos desde abajo. Bajamos apresuradamente y encontramos a Tyler y Diana discutiendo acaloradamente con una mujer desconocida que tenía un parecido sorprendente con mi padre. No tienes derecho a estar aquí, decía Diana con voz estridente. Richard nunca te reconoció. La mujer me vio en las escaleras y su expresión cambió. Debes ser Maxwell, dijo. Soy Alice Thornton. Richard también fue mi padre. La media hermana que nunca supe que existía. Otra bomba en una semana llena de ellas. Eso es una mentira, replicó Diana con furia. Una maniobra desesperada por dinero. Alice negó con la cabeza. No quiero dinero. Richard y yo tuvimos una relación durante años. Privada, a petición mía. Solo vine a rendir homenaje y conocer a mi hermano. Extendió la mano hacia mí. Sus ojos tan parecidos a los de mi padre. Cautelosos pero esperanzados. La tomé, sintiendo que otra pieza del rompecabezas que era la vida de Richard Harrison encajaba. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Diana emitió un sonido de disgusto. No voy a quedarme aquí a ver esta farsa. Vamos, Tyler. Salió furiosa, seguida por Tyler. Britney dudó. Luego se fue en silencio, dejándome solo con una hermana que nunca supe que tenía. Alice sonrió tímidamente. No es como imaginaba nuestro primer encuentro. Nada de esta semana ha salido como imaginaba, respondí con una risa amarga. Pero me gustaría escuchar sobre ti y tu relación con papá, si quieres compartirlo. Nos trasladamos a la sala, y Alice comenzó a contarme sobre la breve relación de su madre con mi padre antes de que él conociera a mi madre. Cómo descubrió su paternidad siendo adulta, y cómo papá la recibió en su vida, respetando en silencio su deseo de privacidad. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo. Estaba tan orgulloso de lo que estabas logrando en Asia, aunque te extrañaba terriblemente. Mientras Alice hablaba, sentí una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por los años perdidos con mi padre, y gratitud porque había encontrado maneras de proteger su legado a pesar de la interferencia de Diana. El camino por delante sería difícil, con las amenazas de demandas de Diana y las divisiones comunitarias que Franklin había advertido, pero estaba más decidido que nunca a honrar la visión de mi padre para Harrison Properties y para Maplewood. Más tarde esa noche, mientras revisaba documentos de la empresa en la habitación de invitados, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Lawrence Blackwood. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Miré el mensaje, entendiendo que la batalla por el legado de mi padre y el futuro de Maplewood apenas comenzaba. Las semanas posteriores a la lectura del testamento fueron un torbellino de actividad. Tomé el control oficial de Harrison Properties, trabajando con Margaret para evaluar los daños que Diana había causado y desarrollar un plan de recuperación. Los empleados se unieron en su mayoría a mi lado, aliviados de tener un liderazgo claro después de meses de la gestión caótica de Diana. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Margaret,
mientras revisábamos el plan de negocios actualizado. Esto es exactamente lo que la empresa necesita. Una mano firme. No todos estaban contentos con mi regreso. Varios miembros de la junta que se habían alineado con Diana renunciaron en protesta. Lawrence Blackwood lanzó una campaña de relaciones públicas sugiriendo que un heredero ausente no podía entender las necesidades de Maplewood como sí lo hacía su empresa de desarrollo. El desarrollo más sorprendente vino de la misma Diana. Tras semanas de amenazas y posturas, solicitó inesperadamente una reunión en la oficina de su abogada. «Ten cuidado», advirtió Franklin cuando le conté. Diana no hace gestos conciliatorios sin tener un motivo. Acepté reunirme con ella, curioso por saber qué podía ofrecerme que me interesara. Grace insistió en acompañarme como apoyo moral, esperando en el vestíbulo mientras enfrentaba a Diana y a su abogada. Diana lucía impecable como siempre, pero había una dureza en su apariencia perfecta que antes no tenía. El estrés del último mes la había afectado. «Quiero proponer un acuerdo», dijo sin preámbulos para evitar litigios costosos y un espectáculo público. Su abogada, una mujer de rostro afilado que no reconocí, puso un documento sobre la mesa entre nosotras. «La señora Harrison está dispuesta a retirar todas las reclamaciones contra la herencia y las transferencias de propiedad a cambio del control operativo del proyecto de desarrollo Riverside». Casi me reí en voz alta. «La propiedad más valiosa del portafolio. Eso no es un acuerdo. Eso es un robo». «Fue idea mía», insistió Diana. «Trabajé con Richard en los planes durante años. Ese proyecto es mi visión. Fue la visión de papá mucho antes de que tú aparecieras». La corregí. Y no eran condominios de lujo y boutiques. Era vivienda asequible, espacios comunitarios, negocios locales. La fachada de Diana se resquebrajó un poco. «Maplewood necesita evolucionar, Maxwell. La vieja forma de hacer las cosas está muriendo». Richard entendió eso hacia el final. «¿Verdad?», pregunté, sacando mi teléfono y reproduciendo uno de los videos de papá, en el que explícitamente decía que Diana no entendía su verdadera visión para la propiedad Riverside. El rostro de Diana se enrojeció de ira. Estaba enfermo, confundido, pero estaba lo suficientemente lúcido para transferirme legalmente sus activos más importantes, señalé, y para documentar por qué lo hacía. La reunión terminó en un punto muerto, con Diana saliendo furiosa y su abogada prometiendo acciones legales, pero con el paso de las semanas no se materializó ninguna demanda. Según fuentes de Franklin, los abogados de Diana le aconsejaron que su posición era legalmente insostenible. Mientras tanto, había comenzado a conocer a mi media hermana Alice. A diferencia de los hijos de Diana, Alice no tenía interés en el negocio familiar. Era profesora de ciencias ambientales en una universidad de Colorado, apasionada por la conservación y la sostenibilidad. Nuestras conversaciones me dieron ideas para incorporar espacios verdes y diseño sostenible en el desarrollo Riverside. A papá le habría encantado eso, dijo Alice cuando compartí mi visión actualizada del proyecto. Siempre le interesaron las iniciativas ambientales, pero Diana las desalentaba por considerarlas muy costosas. Brittany se había convertido en una aliada inesperada para manejar la transición. Se había distanciado de las maquinaciones de Diana. Se mudó a un apartamento, en el centro, y ofrecía información sobre los negocios de su madre, que resultó invaluable. «Mamá ha estado liquidando sus activos personales», me informó en una de nuestras reuniones de café. Vendía joyas, arte, incluso algunos muebles de diseño. «Creo que planea dejar Maplewood». Tyler seguía hostil, pero cada vez más aislado. Sus amigos en el pueblo habían empezado a distanciarse mientras circulaban rumores sobre su implicación en algunas de las decisiones empresariales más cuestionables de Diana. El verdadero avance llegó durante una reunión del Consejo Municipal, donde presenté mis planes revisados para el desarrollo Riverside. Se eliminaron los condominios de lujo y las tiendas exclusivas de Diana, reemplazándolos por un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas asequibles, espacios para negocios, locales, un centro comunitario y amplio acceso público al río. «Este es el desarrollo que papá originalmente imaginó», expliqué ante la sala llena, un proyecto que beneficiaría a todo Maplewood,
no solo a unos pocos ricos. Lawrence Blackwood estuvo presente, por supuesto, armado con su propia presentación, brillante y promesas de ingresos fiscales provenientes de su desarrollo de lujo. Pero cuando los residentes empezaron a hacer preguntas sobre la asequibilidad de la vivienda y el acceso público, su propuesta rápidamente perdió apoyo. El plan de Harrison preserva el carácter de Maplewood mientras permite el crecimiento, argumentó Grace desde el público. El plan Blackwood nos convierte en solo otro parque para ricos. El consejo votó unánimemente a favor de mi propuesta, propinando un golpe decisivo tanto a Lawrence como a la visión de Diana para el futuro de Maplewood. Al salir de la reunión, Lawrence se acercó a mí con expresión sombría, pero resignada. «Ganaste esta ronda, Harrison», dijo. «Pero llevo mucho más tiempo en este negocio que tú. Puedo esperar, o puedes adaptarte», sugerí. «Hay espacio para tu empresa en mi plan de desarrollo si estás dispuesto a trabajar dentro de un marco enfocado en la comunidad». Lawrence pareció sorprendido por la oferta. «¿Por qué sugerirías eso?» «Porque a pesar de todo, eres bueno en lo que haces», reconocí. Y papá siempre decía que un hombre de negocios inteligente puede encontrar la manera de prosperar haciendo el bien. No llegamos a un acuerdo esa noche, pero la puerta se había abierto. A veces, la reconciliación llega por caminos inesperados. El enfrentamiento final con Diana no ocurrió en una sala de tribunales, sino en el jardín de lo que alguna vez fue nuestro hogar familiar. La encontré allí una tarde cuando fui a recoger mis últimas pertenencias, antes de mudarme a mi propio lugar. Estaba sentada en un banco de piedra junto a los rosales de mi madre, luciendo más pequeña y vieja de lo que recordaba. Cuando me vio, no estalló como esperaba. «Me voy de Maplewood», dijo simplemente. «Ya no hay nada para mí aquí». Me senté a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. «¿A dónde irás?» «De vuelta a Connecticut. Mi hermana está allá». Me miró, de reojo. «Has ganado, Maxwell. La empresa, el apoyo del pueblo, incluso la lealtad de mi hija. ¿Estás satisfecho?» La pregunta no era del todo amarga. Había verdadera curiosidad en ella. «Nunca se trató de ganar», dije tras un momento. Se trataba de honrar el legado de papá, de hacer lo correcto por Maplewood. Diana guardó silencio por un largo momento. «Cambió después de que te fuiste», dijo finalmente. Se volvió más distante, más enfocado en sus proyectos. «Y luego te gustó», sugerí. No lo negó. «No me disculpo por querer seguridad, Maxwell. Cuando has perdido todo una vez en la vida, haces lo que sea para que no vuelva a pasar». Pensé en la mujer compleja a mi lado. Manipuladora y materialista, sí, pero también moldeada por sus propios miedos y experiencias. Papá te dejó segura financieramente. La casa, las inversiones. No necesitabas intentar tomarlo todo. La necesidad tiene poco que ver, respondió con franqueza inesperada. Pero ya está hecho. Se levantó, enderezando los hombros. He instruido a mi abogada para que retire todas las objeciones al testamento y las transferencias de propiedad. A cambio, espero que respetes las disposiciones que papá hizo para mí y mis hijos. Nunca planeo impugnar eso, la aseguré. Asintió una vez, concluyendo nuestra relación con pragmatismo. Adiós, Maxwell. Dudo que nos volvamos a ver. Mientras Diana se alejaba, no sentí triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. La familia que alguna vez esperé cuando papá se volvió a casar nunca se materializó, pero en su lugar surgieron nuevas conexiones con Alice, con Brittany y con la comunidad de Maplewood que me había recibido en casa. A la mañana siguiente, me reuní con el equipo de Harrison Properties para lanzar oficialmente el proyecto de Desarrollo Riverside. Al mirar los rostros entusiastas en la sala de conferencias, incluyendo a Brittany, quien se había unido recientemente al departamento de marketing, sentí fuertemente la presencia de mi padre. Mi padre solía decir que la propiedad es permanencia, les dije al equipo. Lo que construyamos aquí nos sobrevivirá a todos, así que asegurémonos de que sea algo de lo que Maplewood pueda sentirse orgulloso por generaciones. Al terminar la reunión, Grace se acercó sonriendo.
Tu papá estaría muy orgulloso, Max. Asentí, sintiéndome en paz por primera vez desde que regresé a Maplewood. Creo que sí. Y creo que esto es solo el comienzo. Un año después de mi regreso, estaba en la nueva plataforma de observación que daba vista al desarrollo Riverside. Lo que antes era un terreno vacío, ahora era un bullicioso sitio de construcción, con la primera fase de edificios tomando forma. Unidades de vivienda de ingresos mixtos flanqueaban un espacio verde central, mientras se colocaban las bases para el centro comunitario y el incubador de negocios locales más cerca del agua. ¿Qué? Vista, dijo Franklin uniéndose a mí en la barandilla. A Richard le habría encantado esto. Asentí, pensando en la visión de mi padre para esta propiedad y en lo cerca que estuvo de convertirse en algo completamente diferente. Ojalá pudiera verlo. Puede, dijo Franklin simplemente, señalando una placa de bronce que habíamos instalado en la entrada del desarrollo. El parque conmemorativo Richard Harrison sería el centro del proyecto, asegurando que la contribución de mi padre a Maplewood fuera recordada. El último año había sido transformador tanto para Harrison Properties como para mí personalmente. Tomar el control de la empresa de mi padre me obligó a echar raíces de una manera que había evitado durante años, a comprometerme con la comunidad no solo como desarrollador, sino como un ciudadano con interés en su futuro. El comité de becas aprobó las 15 solicitudes, me informó Alice mientras consultaba su tableta al acercarse. Mi media hermana se había mudado a Maplewood 6 meses atrás para ayudar a establecer la Fundación Richard Harrison, que brinda oportunidades educativas a estudiantes locales interesados en desarrollo sostenible y planificación comunitaria. Perfecto, respondí. Y el programa de pasantías comienza el próximo mes. Ya tenemos convenios con 3 universidades. Alice se había convertido en una parte fundamental de mi vida, cerrando la brecha entre mi pasado y mi presente. A través de ella, aprendí historias sobre nuestro padre que nunca había conocido. Su activismo ambiental silencioso, su apoyo anónimo a estudiantes que no podían pagar la universidad, su mentoría a jóvenes emprendedores. Nunca buscó reconocimiento, explicó Alice una vez. Solo quería mejorar las cosas. En ese espíritu, había orientado a Harrison Properties hacia un desarrollo que equilibrara el lucro con el beneficio comunitario. No siempre fue fácil. Lawrence Blackwood y sus aliados en el Consejo Empresarial frecuentemente se oponían a nuestras iniciativas más progresistas, pero estábamos avanzando. Sorprendentemente, fue Britney quien a menudo ayudaba a navegar estas aguas políticas. Habiendo crecido viendo a Diana encantar y manipular para abrirse camino en la sociedad de Maplewood, Britney había desarrollado un agudo entendimiento de la dinámica social del pueblo. Lawrence planea oponerse a la expansión de viviendas, asequibles en la reunión del Consejo la próxima semana. Me advirtió mientras regresábamos a la oficina. Ha estado presionando a los miembros del Consejo tras bambalinas. ¿Alguna sugerencia?, pregunté, habiendo aprendido a valorar su pensamiento estratégico. Britney sonrió. Ya he organizado que residentes de la primera fase asistan y compartan sus historias. Lawrence puede discutir con nosotros, pero no puede discutir con familias que ahora tienen vivienda estable gracias al desarrollo. De regreso en la sede de Harrison Properties, encontré a Margaret esperando con un montón de documentos que requerían mi firma. Entre ellos estaba el papeleo final que cortaba las últimas conexiones de Diana con la empresa. Ella había aceptado vender sus acciones minoritarias a cambio de un pago único. ¿Has tenido noticias de ella?, preguntó Margaret mientras firmaba los formularios. No directamente, admití. Britney dice que se volvió a casar y vive en Greenwich. Al parecer, se unió al consejo de un museo de arte y está ocupada reinventándose como filántropa. Ya no albergaba resentimientos hacia Diana. Ella había actuado conforme a su naturaleza, así como mi padre finalmente actuó conforme a la suya, asegurándose de proteger su legado. El Richard Harrison que llegué a conocer a través de sus videos, diarios y las historias de otros era más complejo que el padre que creía conocer, más estratégico, más visionario, más indulgente, con las debilidades humanas. Tienes cena con Grace a las 7,
me recordó Margaret al devolverle los documentos firmados. Y no olvides que la sociedad histórica quiere una respuesta sobre la propiedad del viejo molino para mañana. Le agradecí y me dirigí a mi oficina, la antigua oficina de mi padre, que había restaurado a algo parecido a su estado original, con algunos toques propios. El cuadro de Montecristo colgaba en su lugar original, aunque la llave oculta hacía tiempo que había desaparecido. Fotografías llenaban las estanterías, no solo de mí y papá, sino ahora incluyendo a Alice, Brittany, Grace y otras personas importantes en mi vida. La adición más significativa era una simple nota enmarcada entre los efectos personales de mi padre. La propiedad es permanencia, pero el legado está en las personas. RH. También había hecho las paces con Tyler, en cierto modo. Después de varios meses de hostilidad, finalmente se acercó con una propuesta de negocios. Quería abrir un restaurante de lujo en uno de los edificios de Harrison Properties en el centro. En contra del consejo de Margaret, acepté ofreciéndole términos de arrendamiento favorables. Lo va a arruinar, predijo Margaret sombríamente. No tiene ética de trabajo. Pero, sorprendentemente, el restaurante de Tyler fue un éxito. Había encontrado su pasión en el mundo culinario, algo que Diana aparentemente siempre había desalentado por considerarlo inferior a su estatus social. Aunque nunca seríamos cercanos, habíamos alcanzado un entendimiento civil. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el río, hice una última llamada para revisar el estado de la beca conmemorativa nombrada en honor a mi madre. Esta había sido una de mis primeras iniciativas tras asumir el control de la empresa, creando un fondo para jóvenes que perseguían carreras en arquitectura, el sueño no cumplido de mi madre. Las primeras beneficiarias se gradúan la próxima primavera, me informó la administradora del programa. Ya están preguntando sobre oportunidades de pasantías en Harrison Properties. Después de colgar, tomé un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel día, lluvioso en Singapur cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre. Regresé a Maplewood, enfadado y dolido, enfocado en reclamar lo que legítimamente era mío. En algún momento, esa misión se transformó en algo más grande. Honrar no solo mi herencia, sino la responsabilidad que venía con ella. La confrontación en la lectura del testamento. Mi momento dramático de colocar los títulos de propiedad sobre la mesa. Ahora parecía de hace una eternidad. Fue satisfactorio, sí. Pero la verdadera satisfacción vino después. Las relaciones reconstruidas, la comunidad fortalecida, el legado asegurado. Grace me esperaba en nuestro restaurante favorito. Su sonrisa cálida mientras me acercaba. Nuestra amistad se había profundizado en el último año, evolucionando gradualmente hacia algo más. Ella había sido mi ancla durante la turbulenta transición, mi guía en el Maplewood que había cambiado durante mi ausencia, y finalmente, mi compañera en los negocios y en la vida. El mirador de Riverside es espectacular, le dije mientras nos acomodábamos en la mesa. Deberías ver el atardecer desde allá arriba. Enséñame después de cenar, sugirió. Asentí, ya planeando llevar champaña. El anillo que había comprado la semana pasada me quemaba el bolsillo, esperando el momento perfecto. Mientras disfrutábamos la cena, pensaba en el camino que me había traído hasta aquí. La herencia, por la que luché, resultó ser mucho más que títulos de propiedad y activos empresariales. Era una oportunidad para reconciliarme con mi pasado, forjar nuevas conexiones y construir algo significativo sobre la base que mi padre creó. Los títulos, inmobiliarios que presenté dramáticamente en la lectura del testamento, fueron importantes. Sí, me dieron el control legal del legado de mi padre. Pero la verdadera herencia fue la visión y los valores que me inculcó, las lecciones sobre comunidad y responsabilidad que moldearon mi enfoque en el desarrollo. Incluso durante nuestros años separados, Diana nunca entendió que ella veía las propiedades como activos para aprovechar, el negocio como fuente de riqueza y estatus. Ella perdió el propósito más profundo que impulsó a mi padre durante toda su vida. Mientras Grace y yo caminábamos tomados de la mano por la ribera en el crepúsculo, sentí una profunda gratitud por la previsión de mi padre, por la segunda oportunidad de pertenecer a Maplewood,
por la oportunidad de construir algo que me sobrevivirá. ¿En qué piensas?, preguntó Grace, notando mi estado pensativo. En el legado, respondí. Lo que dejamos atrás, cómo nos recuerdan. Ella apretó mi mano. Tu papá estaría orgulloso de lo que has hecho aquí y de lo que aún haces. Asentí, pensando en el padre complejo, imperfecto y finalmente amoroso que llegué a conocer mejor en la muerte que a veces en vida. Cometió errores. Todos lo hacemos. Pero al final, hizo lo posible por proteger lo que más importaba. Al llegar a la plataforma de observación que domina el proyecto que definirá el futuro de Maplewood, supe que era el momento. La caja del anillo pesaba en mi bolsillo, pero mi corazón estaba ligero. Pase lo que pase, estaba exactamente donde debía estar, construyendo sobre el legado de mi padre mientras creaba el mío propio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defender lo que legítimamente era tuyo contra personas que intentaron aprovecharse? ¿O has vivido un momento en el que tuviste que elegir entre justicia y reconciliación? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. No olvides darle like a este video si disfrutaste esta historia de drama hereditario y redención familiar, y suscríbete para más historias reales que te harán reflexionar sobre el legado, la familia y lo que realmente importa en la vida. Gracias por ver, y recuerda, a veces la herencia más valiosa no es la propiedad o el dinero, sino los valores y la visión que se transmiten a través de generaciones.